Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pereira Rivera. Soy funcionario de la Dirección General del Centro de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de modificación de la metodología de fijación de tarifas ordinaria y extraordinaria del servicio de transporte remunerado de personas en taxi, en la base de operación especial del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, tramitada en el expediente IRM-10-2023. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad evacuar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria de audiencia pública del lunes 29 de enero del 2024. La exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arc.go.cr hasta el martes 16 de enero, mismas que serán evacuadas a más tardar el martes 23 de enero. Alcance de la metodología sometida a audiencia pública. Esta aplica para establecer la tarifa máxima de referencia para el pago del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad taxis en la base de operación especial del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y aplica para los vehículos que utilizan motores de combustión interna, ya sea diésel o gasolinas, que se clasifican en los tipos de sedán y microbús. El objetivo de la metodología propuesta es establecer un procedimiento claro y transparente para la fijación ordinaria y extraordinaria de tarifas máximas para el pago del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad taxi para la base de operación especial del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para aquellos taxis que son estos de color anaranjado, con el fin de promover que dicho servicio resulte competitivo ante otras formas de transporte y además asequible para los usuarios. Para ello, se hace una revisión del modelo de regulación económica vigente, incluyendo algunos ajustes en la estructura de costos y agregando la posibilidad de que los precios fijados por la ARECEP se consideren como máximos. De este modo, se incluye la opción de que el prestador y el usuario acuerden un monto final a pagar por el viaje solicitado, considerando la tarifa que indique el sistema de medición oficial, el taxímetro María o la plataforma digital, en caso de que se llegaran a implementar. Cambios propuestos para la metodología ordinaria. Se mantiene la tarifa plana por tipo de vehículo. Se abandona el criterio de homologación de la tarifa banderazo. Se elimina la tarifa por espera y se ajusta la tarifa por demora. Se pasa a utilizar valores reales de la industria para cada tipo de vehículo a partir de estudios técnicos de mercado. Continuando con los cambios, se ajusta la estructura de costos en cuanto a costos administrativos para incorporar el uso de plataformas digitales, equipo terminal con acceso a telefonía e internet móvil, la comisión por acceso y uso a una plataforma tecnológica para el servicio, así como las erogaciones para cumplir con las reglas de funcionamiento y operación en la base especial. Se incorporan también reglas para la actualización y modificación de la metodología a partir de los estudios técnicos, indicando el proceso de participación ciudadana requerido y el plazo para dichas actualizaciones. Se detalla el procedimiento de cálculo y de actualización de las variables y precios en el cálculo de los costos, indicando fuentes de información, periodos de cálculo, así como reglas en caso de que no se disponga de alguna información. En el caso de la metodología extraordinaria, los cambios propuestos son los siguientes. Se incluye una formulación general que estime una variación relativa de costos diferenciada para cada tipo de vehículo. Se excluyen las variaciones en el tipo de cambio y se sustituyen por dos componentes para incorporar las variaciones en los precios de los insumos de reparación, de mantenimiento y llantas, filtros y lubricantes. Y se ajustan los componentes para considerar las variaciones en gastos administrativos y también en el precio de los combustibles. También se incluyen dentro de los cambios en la metodología extraordinaria el hacer explícito el procedimiento para el cálculo de gastos por pago de derechos, cánones, seguros y otros. También el procedimiento de cálculo de los pesos ponderadores de los componentes incluidos en la formulación general a partir de cada aplicación de la metodología ordinaria. También se incorpora el uso del índice de precios de insumos para el servicio de transporte público IPTRP para taxis, el cual es calculado por el Banco Central de Costa Rica, y se utilizan las subcategorías de servicios de mantenimiento, repuestos y otros gastos, estos con el fin de medir las variaciones en los costos asociados. La estructura tarifaria del servicio. En cada uno de los viajes que realicen los taxis existe un
una primera tarifa que está asociada al primer kilómetro, denominada tarifa banderazo, y este es un componente fijo por solicitar y recibir el servicio, que cubre los costos de un viaje para una distancia menor de 1 kilómetro, ya sea que es por distancia o su equivalente a tiempo. Luego, para cada kilómetro o cada minuto adicional de tiempo, existe una tarifa que se denomina variable, el cual aplica para la distancia recorrida o por el tiempo en demora. Dentro de los componentes de esta tarifa variable están los costos por kilómetros recorridos a partir del primer kilómetro, ya sea por tiempo de demora cuando el vehículo viaja por debajo de una velocidad que se denomina velocidad de frontera. Parámetros operativos del servicio. Estos son valores que reflejan las condiciones de funcionamiento y operación del servicio y son según tipo de vehículo. Por ejemplo, la cantidad de días en operación por mes, en el caso de sedán son 29.9 y microbús un poco más, 30.1. Los kilómetros diarios que recorre cada vehículo y que son utilizados, en el caso de sedán son 188.6 kilómetros, mientras que en el microbús son 208.2. La jornada diaria de operación del servicio, en el caso del sedán 20.6 y en el caso del microbús 21.2 horas. El número de viajes por día que realiza cada uno de los tipos de vehículos son, en promedio, para el sedán 5.2 y para el microbús 4.4. Y por último, el porcentaje de kilometraje improductivo. En el caso del sedán es 32.6% y en el caso del microbús 31.8% del recorrido van sin pasajeros. Toda esta información es obtenida de un estudio técnico realizado por el Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo se calculan los diferentes componentes de la estructura tarifaria en el caso de la metodología ordinaria? Tenemos que, en el caso del banderazo, este es igual a los costos totales del servicio en un mes dividido entre la cantidad de kilómetros totales que son recorridos en ese mes. ¿Qué tenemos dentro de esos costos totales? Según cada tipo de vehículo, bueno, tenemos la reposición de los activos, lo que son el taxi, la María y el radio de comunicación, también los pagos por derechos de circulación, seguros voluntarios y obligatorios, la inspección técnica vehicular y los cánones de regulación del ARECEP y el Consejo de Transporte Público. También se incluye el pago de salarios de los conductores, incluyendo las cargas sociales, también lo que tiene que ver el consumo de combustible, diésel, gasolina súper irregular, todo lo que es la reparación y mantenimiento, se incluyen 21 componentes, incluyendo también el lavado, encerado y engrase, lo que es el gastos por consumo de llantas, lubricantes, filtros de aceite, de combustible y de aire, así como un componente adicional que es de administración de la actividad, que incluye el costo de los uniformes, así como el equipo terminal con acceso a telefonía e internet móvil y las erogaciones para las reglas de funcionamiento y operación en la base especial del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El otro componente de la estructura tarifaria es la tarifa variable por distancia. Esta es igual a los costos totales del servicio en un mes, divididos entre los kilómetros totales recorridos en este mes. Es igual, la formulación matemática es igual a la tarifa banderazo. Y se incluyen igual los mismos costos totales en un mes, la reposición de activos, los pagos de derechos de circulación, seguros voluntarios y obligatorios, la inspección técnica vehicular, los cánones de regulación, los pagos de salarios de los conductores, las cargas sociales, el consumo de combustible, ya sea diésel, gasolina súper o regular, la reparación y mantenimiento, el consumo de llantas, lubricantes, filtros, ya sea de aceite, de combustible, de aire, así como el rubro de administración de la actividad que se detallaba anteriormente. El otro componente de la estructura tarifaria de la metodología ordinaria es la tarifa variable por demora. En este caso es igual a lo que son los costos fijos por tiempo del servicio en un mes, divididos entre las horas totales de operación en ese mes. Dentro de esos costos fijos por tiempo se incluyen la reposición de activos fijos, como se decía, el taxímetro, María, el taxi y el radio de comunicación, los pagos de derechos de circulación, seguros voluntarios y obligatorios, la inspección técnica vehicular y cánones de regulación de ARECEP y del Consejo de Transporte Público, el pago de salarios de los conductores, incluyendo lo que son las cargas sociales, así como la administración de la actividad, como bien se decía, que incluye los uniformes, el equipo terminal con acceso a telefonía e internet móvil, así como las erogaciones para las reglas de funcionamiento y operación en la base de operación especial del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Ahora bien, la tarifa total máxima para cada viaje sería la tarifa banderazo por el primer kilómetro, ¿verdad? En este caso es 1 kilómetro. Luego la tarifa variable por distancia por todos los kilómetros por encima de ese primer kilómetro de viaje, más la tarifa variable por demora
multiplicada por el tiempo total de viaje cuando el taxi se moviliza a una velocidad por debajo del parámetro que se denomina velocidad frontera en cada uno de estos viajes. Estos últimos dos componentes, la tarifa variable por distancia y variable por demora, se computan de manera automática en el taxímetro y son excluyentes, es decir, conforme el vehículo va circulando por encima de la velocidad frontera, lo que aplica es la tarifa por variable. Si llegara a estar por debajo de esa velocidad frontera, lo que aplica es la tarifa por demora. Pero el taxímetro es el que hace las operaciones correspondientes y determina el monto total a pagar por cada uno de los viajes. Dentro de la metodología propuesta, se establecen las reglas o criterios para lo que es la actualización de los precios y los parámetros. En el caso de los parámetros operativos, estos se derivan o se obtienen a partir de estudios técnicos del mercado del servicio. Y esto se hace fundamentando y justificando cada uno de los análisis estadísticos que se realicen. Se utiliza información de la operación del servicio por tipo de vehículo, que puede provenir de una observación directa en campo o de una muestra estadísticamente representativa, o también de una base de datos oficial de la operación, en el momento que se disponga de ella, y podría utilizarse empleando una muestra de esa misma base de datos o también toda la población contenida en esa base de datos. Luego estos estudios se realizarán, como se propone que en la metodología, que deben realizarse con una frecuencia mínima de una vez cada 5 años a partir de la entrada en vigencia de la metodología. También que el proceso para darles participación ciudadana a los resultados de este estudio sería mediante la consulta pública. En el caso de los precios de los insumos, la actualización se hace mediante indexación, empleando el índice de precios de insumos para servicio de transporte público IPTRP de taxis, que es calculado por el Banco Central de Costa Rica. Se utilizará el último índice trimestral que esté disponible a la fecha de la audiencia pública de la aplicación de la metodología ordinaria, y como base del índice se utilizará los datos del segundo trimestre del 2016. Los precios base se actualizarán como mínimo una vez cada 5 años a partir de la información empleada por el Banco Central o en su defecto en la aplicación de un estudio técnico y una encuesta de precios que se realice para el servicio. Luego la actualización estará a cargo de la Intendencia de Transportes bajo la responsabilidad y dirección de un profesional en estadística. Aplicación general de la metodología ordinaria. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Será a solicitud de los taxistas, organizaciones de consumidores u otros actores que faculte la ley, o también de oficio por parte de la ARCEP, tal como se establece en el artículo 30 de la Ley 7593. Se someterán al proceso de participación ciudadana de audiencia pública, tal como lo establece el 36 y 37 de la ley mencionada. Las tarifas finales serán redondeadas al múltiplo más cercano del valor de la moneda de menor denominación que esté emitiendo el Banco Central de Costa Rica. Y en cada aplicación se actualizarán los valores de los pesos de los componentes de la metodología extraordinaria que se mencionaron anteriormente. Aplicación por primera vez de la metodología ordinaria. Una vez aprobada y publicada la metodología en el Diario Oficial La Gaceta, para la primera aplicación, la Intendencia de Transportes deberá realizar lo siguiente. Primero, solicitarle al Consejo de Transporte Público, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la metodología, la información que corresponde a la flota de los vehículos taxi de la base de operación especial del aeropuerto. Esto con el fin de determinar las marcas de los vehículos, los tipos, los estilos, así como los porcentajes de uso según el tipo de combustible para cada uno de los tipos de vehículo. 2. Solicitarle al Instituto Nacional de Seguros el monto promedio que pagan semestralmente los prestadores del servicio para estos tipos de vehículo taxi, por concepto de seguro voluntario y derecho de circulación. Tercero, realizar los cálculos de la aplicación de la metodología. Cuarto, enviar la solicitud de convocatoria a audiencia pública a la Dirección General de Atención al Usuario a más tardar 30 días hábiles posteriores a la recepción de la información del Consejo de Transporte Público que se indicó en el punto 1, para luego proceder con los plazos que están establecidos en la Ley 7593. La general de la metodología extraordinaria. La tarifa resultante ajustada es igual a la tarifa vigente multiplicada por 1 más la variación relativa de los costos sujetos a ajuste extraordinario. Esta tarifa aplica para el banderazo, para la tarifa variable por distancia y la tarifa por demora para cada tipo de vehículo. Matemáticamente esto es T1 sub i es igual a T sub 0 i multiplicado por 1 más la variación sub i de cada tipo de vehículo. Entonces, donde T1 sub i es la tarifa resultante de aplicar la suma de los cambios en cada componente considerando su peso de participación según el tipo de vehículo. Luego la tarifa T sub i sub 0 es la tarifa vigente que ha sido de previo fijado por la ARCEP antes de aplicar el ajuste para cada tipo de vehículo.
y el V sub I es la variación relativa de los costos sujetos a ajuste extraordinario para cada tipo de vehículo. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de la formulación general de la metodología extraordinaria? Esa variación relativa en todos los costos sujetos a ajuste extraordinario está compuesta por lo siguiente: lo que varía el costo por pago de derechos, seguros, inspección técnica vehicular y cánones, denotado con la letra D. Esto se multiplica por su peso correspondiente en la metodología ordinaria. A eso se le suma lo que han cambiado los salarios mínimos del conductor de estos taxis, denotado con la letra S por el peso correspondiente, más la suma de la variación en el precio promedio por litro de los combustibles diésel y gasolinas, denotados con la letra C por el peso correspondiente. Se le adiciona también la variación en la subcategoría de servicios de mantenimiento del índice IPI-TRP del Banco Central, esto para el caso del cálculo de taxis, que corresponde a la letra R por su peso respectivo. También se le adiciona la variación en la subcategoría de repuestos, también del índice IPI-TRP, denotado con la letra L, por el peso correspondiente de este componente. Luego, la subcategoría de otros gastos del IPI-TRP, denotado con la letra A, por el peso correspondiente de ese componente A. Y por último, se le suma el costo mensual de las reglas de funcionamiento y operación en la base del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, denotado con la letra E. Esos son todos los componentes que están incorporados dentro de la metodología extraordinaria de la metodología propuesta. Aplicación general de la metodología extraordinaria. Serán de oficio por parte del ARECEP. Se realizarán 2 veces al año, para lo cual, a más tardar el 20 de enero y el 20 de julio, la Intendencia de Transportes procederá con la apertura de los expedientes tarifarios correspondientes. En caso de no disponer de los valores del índice IPI-TRP de taxis al momento de la apertura del expediente, la fecha de apertura se postergará hasta por 3 días naturales posteriores, luego de la publicación de los valores del índice por parte del Banco Central de Costa Rica. Se someterá a consulta pública como proceso de participación ciudadana, contando los 15 días naturales a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria en el diario oficial. Por último, las tarifas finales serán redondeadas al múltiplo más cercano del valor de la moneda de menor denominación que esté emitiendo el Banco Central. Aplicación por primera vez de la metodología extraordinaria. Una vez que haya sido aprobada y publicada la metodología propuesta en el diario oficial La Gaceta, la primera aplicación de la metodología extraordinaria será en el mes que corresponda, es decir, en enero o julio. Ya para finalizar, el número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta de modificación de la metodología mencionada es el número IRM-10-2023, el cual está disponible también en la página web www.arc.go.cr, y el correo al que pueden hacer llegar las consultas es consejero@arc.go.cr. Además, se les invita a participar en la audiencia pública virtual el día lunes 29 de enero de 2024 a las 5:15 de la tarde, la cual será transmitida por medio de la plataforma Zoom. El enlace para participar en dicha audiencia pública se encuentra disponible en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web de la ARECEP. Muchas gracias.